Muy buenos días, queridos amigos de Mundo 40. Este viernes 20 de marzo, el titular del programa, Alberto Calderón, y su equipo se encuentran en una localidad del municipio de Coatepec, en una escuela, en las actividades propias para dar la bienvenida a la primavera, que llega esta tarde a las 5 de la tarde. Y bueno, me pidieron de favor que estuviera aquí en su programa, en Manantiales, y esta mañana es para mí de mucho gusto estar en este programa, porque tenemos un invitado especial que es Héctor de Alessandro Sala, uruguayo, que está cumpliendo un año de vivir en Jalapa. Ya es parte del ambiente urbanístico del centro histórico, de los circuitos culturales, porque Héctor Alessandro llega a Jalapa el 12 de marzo del 2014 y viene con una propuesta innovadora. Escribió una novela ante el público durante un mes en la librería Rayuela de la calle de Jalapeños Ilustres, y ahí Héctor Alessandro nos conocimos. Ya ha pasado un año y ya está la novela escrita, Los ojos de mi madre. Exacto. Está en red. Esperemos que pronto una promesa que se hizo por ahí se haga realidad. La autoridad correspondiente lo va a tener ahí en mente. Héctor, bienvenido, muchas felicidades por este año de estar en Jalapa, y eres parte del catálogo de los personajes que viven, transpiran y son creadores en esta ciudad capital. Así es, muchas gracias Ángel Rafael, gracias por la bienvenida y bueno, para mí es un orgullo celebrar este año aquí contigo, porque debo decirlo en público que fuiste la persona que primero captó pues la importancia que pudiera tener lo que yo hacía en cuanto a novedad, y bueno, y me apoyaste desde el primer día, y lo mismo tú, luego otras personas interesadas en este tipo de temas y en este modo de trabajar, pues se alegraron de que yo estuviera aquí, y yo estoy alegre de estar aquí, muy feliz, y sobre todo que lo digo para quienes todavía puedan alentar un poquito de pesimismo por las mañanas o por las tardes, que Jalapa es una ciudad que brinda grandes oportunidades a las personas. Sí, yo creo que en un año, en 12 meses, 53 semanas, Héctor Alessandro ha conquistado la ciudad capital en varios ambientes, ¿no? En la cuestión de los cursos, en la cuestión de la sociedad civil, los mismos organismos del Estado, ¿no? A nivel del gobierno del Estado, a nivel del gobierno municipal. Hemos visto que eres un gran vendedor de ideas. Sí. Y eso creo que son pocos los que tienen esta gran virtud, ¿no? Tienen una idea que la saben vender, y yo creo que ha sido tu aporte, ¿no? Los que te hemos seguido muy de cerca, sabemos tu gran virtud de vender ideas, y qué es lo que urge a este país. A este país, Ángel Rafael, y a todo el planeta. Piensa que tanto si el resultado final son productos tangibles como si son intangibles, el origen, la idea es el producto más ecológico, porque no hay que envasar nada, no hay que plantar nada, no hay que tirar desperdicios luego, etcétera. Los seres humanos vivimos en base a ideas que nos motivan y con las cuales motivamos a otros. Y bueno, yo siempre creo, y quienes hayan ido a mis cursos, tanto en el ámbito de medios de gente de artes, o de empresarios, o de políticos, o de servidores públicos, saben que yo vendo intangibles, pero que son herramientas poderosas de coaching, de programación neurolingüística, de motivación, de creatividad, para que la gente, como dicen en algunas zonas de habla hispana, se ponga las pilas y salga a hacer las cosas. Sí, yo creo que yo me voy a dar mi propio comercial, ¿no? Adelante. Soy de tus primeros alumnos en el coche para escribir tu propia obra en Realia, y ha sido muy interesante porque tienes toda la información, todas las historias, todas las anécdotas,
y qué difícil es plasmarla en el papel o en tu computadora, ¿no? Y sobre todo organizar las ideas. Yo en esta primera generación, que fuimos creo que 12 alumnos y estamos concluyendo 4, yo me siento con mucha satisfacción de encontrarle el meollo de este ejercicio, que es el ejercicio de la escritura, y gracias a tu curso, a tu gran motivación que nos has dado, y sobre todo esta gran libertad, ¿no? Como que venimos de la escuelita, que el profesor te exige los deberes y si no los haces hay una reprimenda, y aquí como que no lo hiciste, pues, el curso fue siguiendo esto, ¿no? Y sobre todo a mí me regresas a la literatura. Yo tenía como 20 años clavado leyendo pura historia, puro dato duro, puro archivo, y cualquier idea la querías comprobar en el archivo, y ver que la literatura ahí está, que no necesita archivos, sino necesita imaginación. Necesita las ganas, el alma, y llevar el cuerpo a donde uno se pone a escribir, que es lo único que es portátil y es lo único que es necesario para cumplir la función de escribir. Y bueno, te agradezco tus apreciaciones, y también indico que bueno, en base a la extensión de mis lecturas pasadas, también sé que hay géneros intermedios. Por ejemplo, si nos vamos a la historia, tenemos a Stefan Zweig, que está en el cruce de caminos entre la historia y la literatura. Sí. Y como él hay múltiples ejemplos de gente que ha hecho combinaciones de elementos y dan resultados muy originales. Ahora mismo estoy pensando para este curso que se inició hace pocos días en Catarsis, en el nuevo lugar donde hacemos el curso de coaching para escribir. Estaba pensando en una biografía muy buena, muy literaria, pero sobre una persona que no era literato. La biografía, que gracias a Dios la publicaron en México, muy bien traducida. Hay que hacer un elogio especial a las editoriales mexicanas. Me viene a la mente ahora dos: Siglo XXI, que ha traducido la obra de Foucault, y el Fondo de Cultura Económica, que desde muy pequeño, yo viviendo en Uruguay, ya leía los libros del Fondo de Cultura, y hacen excelentes traducciones en un español correcto, muy superior a las traducciones que se hacen, por ejemplo, en España. Y el Fondo de Cultura Económica justamente tiene un libro realmente poco leído, porque por el perfil de la persona biografiada no trasciende mucho, pero es una gran biografía, la biografía de Max Weber, una biografía eminentemente literaria, y además sobre un hombre que, aparte de ser uno de los padres fundadores de la sociología, pues tuvo una vida muy interesante. Sí. Muy interesante. El año pasado se cumplieron 150 años de su natalicio. Ajá. Y no hubo poco eco, ¿verdad? Hubo poco eco. En los años 80, cuando yo estaba haciendo sociología en Uruguay, con una serie de amigos que hacíamos cosas a contracorriente, quisimos celebrar algo así, yo no me acuerdo la cifra exacta, pero era los 77 años o los 76 años y medio del momento en que Max Weber subió a su altillo, a su guardilla, porque algo que la gente no sabe es que Max Weber pasó 10 años encerrado en una guardilla pensando no se sabe qué, pero luego bajó con toda la obra de la guardilla, y su hermana Roxanne lo mantenía y le subía el desayuno, etc. El movimiento de la caverna, ¿no? Sí. Sí, sí. Me estoy viendo y parece que nos pusimos de acuerdo, nos uniformamos, ¿no? Sí, de azul. De azul y de negro. Qué coincidencia, porque ni siquiera lo habíamos hablado. No estaba planificado. Pero mira, qué bien. Este curso de Coche para escribir tu propia obra, en la versión mexicana, ¿qué ha representado para ti echar a andar este curso? Uh-huh. Lo primero, que todavía no lo había comentado con nadie porque lo llevo en mis apuntes personales, en mis cuadernos, es encontrarme con otra mentalidad de hacer las cosas. Y bueno, mi función como coach no es, como tú señalabas antes, estar encima de la gente y exigirles cosas que a día de hoy no están dispuestos a hacer, sino respetar el ritmo de cada uno. El ritmo mexicano es diferente al otro lugar donde yo lo hacía, que era España. Antes hacía en Uruguay, pero eran cursillos, no era coaching propiamente dicho, era más bien talleres. Las personas mexicanas que estudian coaching para escribir conmigo y que preparan su obra, sea novelística, poesía,
ensayo o el género que sea, llevan otro ritmo y cuentan con una base muy buena, una base de lecturas, una base de lecturas mucho más alta que en Europa, y un conocimiento detallado de muchos elementos, a veces intuitivamente, y también noto cuando van leyendo sagacidad para encontrar cosas, no necesariamente las que el curso pide, pero otras que son interesantes y son revelaciones también para mí. En parte de la base de mi estrategia de facilitar aprendizaje es que yo tengo que aprender mientras estoy dando la clase. Si yo no estoy aprendiendo, no hay proceso de aprendizaje, no es un proceso que yo doy y los otros reciben y ellos aprenden y yo me quedo igual. Yo tengo que aprender, y la verdad es que estoy aprendiendo mucho sobre cómo la gente se las ingenia para estructurar sus escritos, para encontrar temas, para darle vuelta a temas que estaban tratando de una manera y pasan a tratarlos de otra manera, y también una amplitud mental en este sentido. En Europa, en España en concreto, yo tenía que dar los cursos. Si tenía novelistas, tenía que darle junto a novelistas. Si tenía cuentistas, tenía que darle todo junto a cuentistas. Y la comprensión media de las personas españolas para entender que yo trabajo sobre la base de que el cerebro produce frases para explicar cosas, o para narrar cosas, o para argumentar ideas, no era del todo comprendida. En cambio, aquí vemos que uno está escribiendo un ensayo de historia, otro está escribiendo un ensayo de arquitectura, una tesis de arquitectura, otro está escribiendo una novela cómica, otro está escribiendo poesías, y llega a lo largo del curso a escribir cuentos, pero todos logran comprender qué es lo que hace el otro. Interdisciplinarios. Y yo, exacto, interdisciplinario, tú lo has señalado, mira, no lo había pensado desde ese punto de vista, pero hay algo muy importante, que la base de la cultura latinoamericana, lo mismo que la rusa, es humanista. Y el humanismo europeo, salvo en algunas zonas de Centro Europa, se ha perdido. Y hay la especialización extrema, como decía Marx, el especialidiotismo. Entonces, aquí lo importante es que quien escribe su tesis de arquitectura logra captar una cantidad de información y poder aplicar a su género que está escribiendo cosas de otros ámbitos y de otros géneros y de otros modelos de pensamiento. Y eso siempre es bueno porque siempre enriquece. También hay que tener en cuenta que quien da la clase, que soy yo, vengo de una formación en la cual yo muy temprano me di cuenta que había niveles de escritores, y los más grandes escritores no eran solo escritores. Como dijo el famoso doctor Lombroso, Lombroso dijo a comienzos del siglo XX, el médico que solo médico es, ni médico es. Y yo pienso que en cualquier disciplina esto ha de tenerse en cuenta. Es decir, si yo soy solo escritor, solo sé de técnicas dentro de la literatura de un género, pues ni literato soy. Debo informarme, como decía Truman Capote en su famoso libro Música para camaleones, dice él, una persona totalmente autodidacta, él decía, a lo largo de mis años me he formado en música, en teatro, en cine, y de todas las disciplinas que he visto, presenciado, o de las cuales he tomado talleres, he tomado elementos que han enriquecido mi literatura. Y vuelvo a la idea que estaba desarrollando antes. Los más grandes libros tienen una base filosófica, algunos muy sofisticada. Vamos a poner un ejemplo extremo. Proust, cuando escribe En busca del tiempo perdido, él previamente, además de leer muchos literatos y analizarlos pormenorizadamente, él integra en su acervo personal, en su vivencia, la filosofía de Henri Bergson, sobre todo el libro si yo no me equivoco, si yo acierto, creo que es algo así como Filosofía de la Percepción o algo así. No estoy de todo seguro del título de Bergson, pero Proust integra esa cosmovisión filosófica en su literatura. Tolstoy tiene una filosofía personal, Dostoyevsky tiene una filosofía personal, Flaubert tiene una filosofía personal. En el caso de Proust es sofisticadísima y muy elaborada. En el caso de Flaubert es una filosofía que surge, como dijéramos, más bien del resentimiento personal contra una sociedad que él no quería. Luego vamos a los latinoamericanos. Sábato tiene una gran cosmovisión. Ernesto Sábato, yo pienso que
más allá de las valoraciones que se puedan hacer literarias sobre él, que para mi punto de vista es un escritor extraordinario, era un escritor extraordinario porque ya falleció, es un hombre informadísimo. Y no olvidemos que Sábato viene de la física de átomos, de la física nuclear, y del trabajo con radioisótopos. Sábato tiene una cultura amplísima, y esa filosofía que él fue adoptando, los elementos que fue adoptando de las distintas filosofías que visitó, se ven en sus obras. Cortázar, por ejemplo, filosóficamente está mucho menos preparado, en comparación es pobre, pero tiene una gran cultura musical. Y así sucesivamente podemos ir viendo... García Márquez, que es tu... García Márquez es extraordinario. Sí, García Márquez tiene una cosmovisión personal, pero hay que decir, García Márquez no tiene una preparación filosófica, sino más bien de experiencia de vida y sobre todo en el periodismo. Vamos a un corte y regresamos con nuestro amigo Héctor Alessandro. ¿Ya regresamos? Sí. Pues regresamos con esa grata conversación del don que tiene Héctor Alessandro de conversar. Vamos a conversar de esta novela que escribiste en Jalapa, que es una novela Made in Jalapa, que aquí se parió, que aquí vimos su gestación durante un mes, Los ojos de mi madre. A mí me impacta mucho este juego del niño, ¿no? Que es una cuestión muy universal de los infantes, que yo también lo tuve, los amigos imaginarios, ¿no? Esta novela que agradezco el párrafo que inmerecidamente me merezco, me llena de mucha satisfacción, pero yo creo que el mérito es tuyo. ¿Por qué elegir a un niño? ¿Por qué elegir la infancia? Sabemos que la infancia es patria, es destino, ¿no? Y que tú nos llevas o nos regresas otra vez a la infancia. Y hoy estoy conmemorando 40 años de un acontecimiento que me marcó mucho, que fue el fallecimiento del general Rafael Ávila Camacho, que murió el 20 de marzo de 1975, y que mi abuela me lleva al funeral de Estado de un exgobernador, presidente municipal, director del ejército. Pues imagínate ir a ese funeral de Estado, militares, carros, y se me grabó. Y hoy precisamente venía recordando este acontecimiento y leyendo tu novela, esta cuestión de que el personaje principal sea un niño. Bueno, en principio la novela la empecé a escribir, la propuesta era empezar el 21 de marzo del año pasado, 2014, sentarme allí, respirar hondo y dejar que la primera idea que acudiera fuera la que desarrollara. La idea que desarrollé fue una que, volando hacia México en el avión, había soñado con un niño que le pasaba algo en una casa y que tenía un amigo que era como una sombra que estaba detrás. Ese era el sueño, pero yo no sabía bien qué era. Y en la medida que empecé a escribir la novela, que escribir cualquier novela o cualquier libro en cierto modo es un viaje de descubrimiento de lo que va pasando y de autodescubrimiento, conecté rápidamente con unos temas, bueno, eso no se da cuenta uno hasta que no está ya bien inmerso, pero fíjate que la novela, que trata de un niño que tiene amigos imaginarios y que vive además el niño una gran pérdida, es una novela sobre la pérdida del Edén, sobre la pérdida del mundo infantil y pasar a otra etapa, ¿no? Contada en unos términos intensos, no dramáticos ni tristes, sino intensos. Y encontré que los personajes que me había encontrado, porque realmente me los encontré, eran los idóneos para expresar una sensación de dejar algo atrás, empezar algo nuevo, que en cierto modo es lo que estaba viviendo yo. Yo he venido a México a presentar un libro y acabo haciendo uno de los sueños de mi vida, que es escribir en público ante cámaras y que la gente vaya viendo, transmitido online, grabado en cámara y presenciado ahí en persona, cómo voy escribiendo, para que vean pues que los escritores no somos ningunos seres excepcionales, sino que lo que hacemos es como cualquier otra tarea y se puede presenciar y observar y ver cómo pues acertamos y nos equivocamos. Me pasó, como siempre pasa a los escritores, que te enamoras un poco de tus personajes, y la verdad que fue muy intenso, fue muy lindo
vivir las aventuras de estos personajes. De hecho, hay un momento intenso de la novela en que yo me acuerdo que estaba escribiéndole y tuve que secarme una lágrima que me cayó porque pensé, wow, está fuerte esto, ¿no? este pasaje de la novela. Y sí, es como dice en la contraportada del libro, relata el abandono por parte de un niño de dejar de ver la vida con los ojos o la mirada de su mamá y pasar a verla con sus propios ojos. Que justamente que tú siempre me preguntas por Pedro Páramo y por El Llano en Llamas, el otro día estaba releyendo una vez más Pedro Páramo y vi un pasaje precioso que yo pensaba, bueno, yo no me acordaba conscientemente cuando escribía Los ojos de mi madre de ese pasaje, pero en el inconsciente seguro estaba guardado de tantas veces haber leído en el pasado Pedro Páramo, aunque hacía ya bastantes años que no lo releía. Hay un pasaje al comienzo en que Pedro Páramo dice que viene a Comala para ver todo, pero que viene a verlo con los ojos de su madre. Dice, no dice los ojos, dice, traigo para ver esto la mirada de mi madre. Mira, yo mi cuestión de Juan Rulfo es porque trabajé con gente muy cercana a Juan Rulfo. Ajá. Y conocí a la obra y es una de las que no lo pude conocer en persona a Juan Rulfo, pero conocí su ambiente laboral, ¿no? Con Gonzalo Aguirre Beltrán, con Felipe Jorge, con Velasco Toro, por eso es esta. Y la obra, que es una obra pequeña, pero creo que es una contundente, muy contundente, dos novelas, una de cuentos y Pedro Páramo, y es una síntesis de la literatura mexicana. Sí, sí, sí. Pues a mí me gustó un poco, me gusta tu obra en estos últimos años, infancia, hemos tenido toda una serie desagradable de hablar de los abusos a los niños, ¿no? Uh-huh. Ya sea por parte de los curas o por parte de los maestros o de un familiar, y que en tu obra no hay eso, no hay esa, como que tenemos 10 o 15 años hablando de esta situación, la dura infancia de muchos niños que han tenido esta tragedia, y encontrarte con tu novela, que es totalmente diferente a lo que está de moda, ¿no? Uh-huh. Es muy lamentable, pero que a mí me dejó ese grato sabor de escuchar, de leerte, y sobre todo que me permitieras también ir a mi infancia, ¿no? Creo que todos los hombres tenemos una infancia y que es destino, ¿no? Uh-huh. Me ha gustado mucho la anécdota que cuentas, porque tú, no sé si alguna vez te lo contó, yo viví algo parecido, de ir a un funeral de Estado, y impacta mucho ver todo el despliegue, el despliegue ritual, ¿no? De que los militares y las salvas de cañonazos, de balas al aire, y la bandera, los caballos blancos, etcétera. Yo tenía 8 años. Claro, es una experiencia muy impactante para un niño. Sí, y ya después vas entendiendo. Tú sabías quién era, ¿no? Uh-huh. Era el primo de la abuela, pero no ibas más allá, que era el tío Rafael. Uh-huh. Y de repente que se muera, y que tengas que ir a Teciutlán, y que el ejército, en aquellos años estaba muy de moda en México una marca de carro que era el Ford LTD, uh-huh. que eran unas lanchas gigantes, ¿no? Y yo creo que eran del Estado de México, todas negras, ¿no? Así para los familiares, toda una pomposidad. Uh-huh. Nosotros viajamos en un Buick 52, que también caben como 20 personas. Entonces, ¿qué críticas has tenido? Es una obra que apenas está circulando, ya hay una edición digital en Amazon, uh-huh. donde la pueden adquirir. Uh-huh. Es una obra que tiene que se está empieza a andar, a circular, ¿no? Sí. Todos la pueden encontrar en la página web losojosdemimadre.com, y ahora el 26 de marzo me llegan paquetes de ejemplares en papel, y la propuesta es en algún momento en marzo, ya no creo que sea, pero en abril, presentarla con el Departamento de Cultura del municipio, que fue el Departamento de Cultura del municipio que apoyó muchísimo mi labor en esa ocasión, y entonces ahí ya la podrán leer las personas, que la pueden leer desde ya, por supuesto, la pueden bajar en Amazon por PDF, por ebook, o comprarla en papel, pero mi idea también es, cuando la presentemos en papel,
ponerla en PDF para que la paguen gratis. En principio, claro, cuando pones en internet no puedes decir solo los jalapeños, no, bueno, la bajarán todas las personas que me vieron en cualquier país del mundo. Pero sí quiero hacer ese regalo porque me sentí, es como un pago que yo hago en retribución al gran apoyo que recibí aquí en Jalapa, institucional y social y personal. Especialmente la gente de la librería Rayuela me apoyaron, están mencionados en el prólogo, ahora en la edición que viene el 26 de marzo, uno por uno, porque es importante que estás haciendo eso y que quiere un café, maestro, quiere que le vaya a comprar quiere que le vaya a comprar un sándwich, quiere que le escriba aquí las cosas y va usted a comer. Es una atención continua muy cariñosa. Rara. Sí, maravilloso. Y entonces yo la idea es ponerlo gratis en PDF y luego quien decida comprarlo en papel o en ebook lo puede hacer. Seguramente en el marco del Día Internacional del Libro, que es en la tercera semana de abril, la edición de Arte y Cultura que dirige nuestra amiga Noemí Brito Gómez se está preparando junto con Alberto Calderón, el titular de este programa. Se está preparando una semana de literatura. Tengo entendido que viene gente, una chilena, varios chilangos, y qué bueno que estuvo ahí en este evento. Apenas está confeccionando el evento, estamos prácticamente a un mes, ¿no? Y qué bueno que esta novela que nació en Jalapa, que se presenta en Jalapa y que nos pueda platicar más Héctor Alessandro. Nos vamos a un corte. De acuerdo. Pues regresando con el maestro Héctor Alessandro Sala, se me estaba yendo una idea. Fíjate que en tu curso, en el curso que estoy participando, había 2-3 obras que había leído y que contigo descubrí otras cosas, y sobre todo que lo que yo había entendido, lo que yo había leído se me borró, ¿no? Ajá. Y contigo es descubrir lecturas, ¿no? Ajá. ¿A cuáles te refieres en concreto? La de Alejo Carpentier. Ajá, El reino de este mundo. Yo no sé cómo si lo leí dormido, a Madame Bovary. Ajá, claro. También y más lo que estábamos viendo el miércoles pasado. Ajá. Me quedé de a 6. Yo lo leí, quién sabe si lo leí dormido o qué quise entender o qué captó mi mente, ¿no? Es muy interesante lo que comentas en este sentido, que tú ya lo sabes además por los cursos, que una de las tareas mías es desaprender los modos habituales de lectura y entrar a fondo en la lectura desde otras estrategias. Has comprobado que voy haciendo. Primero leemos un texto desde una estrategia, identificando unos elementos, luego otros, y siempre con el mismo texto, luego otros, y siempre con el mismo texto. Y al final podemos ver el texto desde múltiples opciones, que no son nunca ni el tema ni la trama, sí, que son los modos clásicos. Leo una historia, leo una idea, a ver cuál es la idea, entonces leemos como en bloques y es como un apelmazamiento cerebral, digamos, es como, por eso tú lo has dicho claramente, no sé si lo leí dormido. Habitualmente leemos dormidos porque leemos guiados por lo que aprendimos, buscando la gran idea, la gran frase, la expresión bonita, ¿y ahora cómo sigue esta historia? ¿Ahora qué más va a pasar? Mientras hacemos esa lectura nos perdemos miles de detalles, y por eso, claro, a pasar por el aprendizaje de coaching para escribir, uno ve el mismo libro, pero lo ve pues asombroso de que hay cantidad de cosas que nunca vio. Sí, y esto hace un gran aporte. Porque empiezas a usar los recursos. Sí. Pero continuamos con Los ojos de mi madre, que fue fecundada en Jalapa, que fue parida en Jalapa, y que ya anda circulando a nivel internet, y que próximamente en el mes de abril, el 19, cuando se terminó justamente, esperemos que celebrando este aniversario de cuando Héctor Alessandro cerró su computadora ahí en la librería Rayuela, porque era sábado. Era un viernes. No, un viernes. No, pero a ver, era un sábado. Un sábado, y que terminaba un mes, un performance que en Jalapa se tiene poca, y que lograses la atención de la prensa local, veniste a Mundo 40, sí, de los primeros lugares. fuiste a Radio Chalón,
y que poco a poco vimos que teníamos un gigante de la comunicación entre nosotros. Gracias. Sobre todo, un gigante de la comunicación, mucha gente piensa que comunicarse cuesta, ¿no? Y no, yo creo que esto nos has enseñado que comunicarse es fácil y barato, ¿no? Sí. Hay que... Bueno, he aprendido a comunicarme, no nací sabiendo comunicarme. O mejor dicho, igual sí nací sabiendo comunicarme de modo natural, pero vivimos en sociedades complejas, sofisticadas, y está bien aprender estrategias, está bien adquirir información, pero hay un punto inevitable que es el volver a uno mismo, volver al interior de uno mismo y comunicarse sin pretensiones, desde la facilidad, lo cual no evita la inteligencia. Tengo que tener la capacidad de analizar las cosas que me pasan, las cosas que experimento, que hago, que hacen los otros, que hacen las comunidades, y poder elaborar un discurso que está basado en ideas articuladas de alguna manera. Y dentro de ese discurso, como en mi performance de escribir en público, está la posibilidad grande de equivocarse. Lo bueno es decir, pues me equivoqué. A partir de que te equivocas puedes rectificar. Si decides no ver que te has equivocado, te equivocas más. Yo aprendí en un colegio activo que a los niños no se les permite escribir con lapicero, que es con lápiz, y la sencilla razón que con lápiz te equivocas, tiene goma y echa para adelante, y en cambio con el lápiz, con el virome o con la tinta tachón, a romper la hoja y de nuevo. Es verdad. Sí. Detrás de ese pequeño evento hay una gran filosofía: poder equivocarse y poder rectificar y cambiar de dirección a veces, hacer las cosas. De donde yo vengo, en Cataluña, que viví varios años allá, tienen un dicho buenísimo, para mí extraordinario, dice: hacer las cosas bien y hacerlas mal cuesta lo mismo. Hasta un poco más. Entonces, mejor hacerlas bien. Sí. Y antes de nuestra corte te preguntaba si ya ha habido algún crítico. No, aún no, porque ya te digo, la novela está desde hace creo que un mes en la web, pero no ha sido promocionada aún. Ahora vamos de cara a presentarla en papel, y ahí ya repartiremos varios ejemplares a varias personas para que la lean y comenten, aparte del evento, la obra. Gracias, porque yo soy de los pocos que la has leído. Que la he leído en sus dos versiones, ¿no? Como iba avanzando hace un año, y ahora en papel, que agradezco yo la dejé en el buró de mi cama, pensando que se me hizo tarde, y ya no la traje para mostrar esta primera versión de Los ojos de mi madre. ¿Habrá continuación? No. Esa novela acaba ahí. ¿Por qué? No sé, siento que no tiene continuación. Aparte, yo ya me metí en otro proyecto narrativo desde noviembre y es radicalmente distinto, aunque es complementario. Sí, de alguna manera es complementario, pero son otros personajes, otra anécdota, ¿Alguna primicia de algún...? Sí, es una experiencia, es una novela que surge de una experiencia personal. Yo con 16 años leí La muerte de Iván Ilich de León Tolstoy. Y me quedé... ¿En ruso o en español? No, la leí en indostano. Yo para probar mi idioma ruso lo tuve que... La leíste en ruso. No, yo la leí en español. Y la experiencia mía como niño de 16 años fue leer aquello y quedar muy impactado y pensar que mi papá, que era un funcionario público como Iván Ilich, iba a morir de esa manera. Y en secreto, porque no puedes decir a tu padre: oye, vi una novela en la cual me parece que tú vas a morir así. Yo iba observando, como si fuera el poseedor de un gran secreto, el deterioro físico de mi padre. Y bueno, mi mente creó en parte realidad, en parte fantasía, de que había muerto igual, ¿no? Entonces, eso es una experiencia. Pasan años, muchos años, 30 años, y leo la novela de nuevo. Y bueno, me quedé muy impactado al ver que aquella anécdota que yo había vivido opacaba lo que en realidad había pasado, que es que en la novela de Tolstoy no solamente se trata acerca de, en la superficie de los hechos, de la muerte de una persona que vive una vida
X que el narrador califica de una manera bastante negativa, sino que debajo hay la otra opción. Es como si la novela todo el tiempo estuviera diciendo: ¿ven esto que no es la vida? No lo hagan. La vida auténtica es otra cosa, está por aquí. Y entonces yo 30 años después, o 26 años después, me doy cuenta al releer, por primera vez en todos esos años, La muerte de Iván Ilich, que más allá de la anécdota, yo me había quedado con la filosofía de vida de Tolstoy y había optado por un modelo de vida. Yo me había quedado solo en la parte, digamos, mortal de la cosa, y no me había dado cuenta de la parte vital, que la mente de un adolescente había decidido de alguna manera: pues yo voy a ser tan vital como lo que dice Tolstoy aquí. Pues la novela no solamente la anécdota, sino que trasunta la filosofía de él, ¿no? Dice, es una filosofía muy concreta en un ambiente histórico muy concreto, pero bueno, la literatura tiene esa virtud que, más allá de que habla de funcionarios públicos del Estado ruso en el momento del surgimiento de la modernidad rusa, a fines del siglo XIX, uno la transpone a los años 80 en dictadura en Uruguay, y le funciona. Pues esa es la virtud de la literatura: lees anécdotas que suceden en cualquier lugar, incluso en otros planetas, pero a ti te mueven algo. Un ejemplo extremo es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Y que se esté escribiendo en Jalapa, ¿no? Pues sí, finalmente eso es el milagro. Uruguay, Rusia, Barcelona y Jalapa. Jalapa. Sí, estoy escribiendo aquí. Hice una primera versión de noviembre a febrero. Y luego decidí hacer reestructuraciones profundas y va a quedar radicalmente distinta. Y este año la terminaré, y es muy interesante para mí hacer este ejercicio porque es una recapitulación personal también. Una pregunta muy recurrente en los escritores: ¿tú participaste en concursos? Sí, participé en concursos y gané en casi todos. En los que participé, casi todos gané. Pero era muy renuente muchas veces a participar, porque como soy un entusiasta pensaba, pues voy a ganar, y después si no ganabas te desilusionabas un poco. Después, con el paso de los años y el profesionalismo, ya ves que no te afecta, ¿no? ¿O no tenías enchufes con las mafias? Bueno, eso ya con eso a altos niveles. Las mafias, un Planeta, por ejemplo, ¿no? Las mafias que organizan sus concursos. Sí, y mándalo que te vamos a premiar. Sí, gracias. No, pero sí gané concursos, y uno de los concursos interesantes que obtuve, para hacer referencia a México, fue en el año, ahora no recuerdo si fue 2008 o 2009, se organizó un concurso aquí por parte de una cátedra de lingüística de la UNAM. Las doctoras, me acuerdo sus apellidos, que me disculpen ellas, la doctora Sabat y bueno, y otra más que no me acuerdo, pero que me disculpe ella, y organizaron un concurso, la editorial Edeva o algo así, que convocaban a todas las personas de todo el ámbito del habla española, con independencia del país en que residieran. Se podían mandar, creo que hasta 3 relatos de 800 palabras, y llegaron más de 5.000, una cosa así, y de esos 5.000 se seleccionaron 95 relatos de, creo que de 80 autores, porque algunos publicaron 2 y 3 relatos, y yo publiqué pues uno, que se titula, está en la web, lo pueden leer o escuchar porque está en audio también, Un hombre encuentra una novela en el metro de París. Y eso fue un orgullo personal muy importante, porque de esa selección de 95 relatos de unos 80 autores, el crítico mexicano Bernardo Ruiz, a cargo del prólogo o del comentario de contraportada, de esos 95, de esos 80 autores, seleccionó 5, una chica uruguaya, un argentino, un mexicano, un chileno, etcétera, y uno era yo, y dijo: de todos estos 5 son los que poseen mayor originalidad y mayor plasticidad, y agrega Bernardo Ruiz, y sin duda serán estos los que dominen el panorama de la literatura en español en las próximas décadas. Una apuesta para mí muy fuerte, a partir de unos textos muy breves, pero que ese es el don que adquieren las personas que han leído mucho y tienen mucha práctica, para ver a dónde puede llegar alguien, ¿no? Y yo espero llegarlo, y estoy trabajando todo el tiempo para eso. Y en ese de las llegadas, ¿en dónde está el cucaracho?
la novela que, los que relatos. te trajo a México, que se ha presentado en Jalapa, mucha gente la ha leído y que... y que me han puesto el apodo a mí del cucaracho. Voy por la calle y me dicen cucaracho. ¿Cómo va? ¿Hay una edición nueva o sí, corregida y aumentada? O... Está la, ¿cómo se dice esto? La edición de Puebla, de Ediciones de Educación y Cultura, y ahora yo he sacado otra en Amazon que se titula El cucaracho y otros relatos, y está en la web, se puede bajar en Amazon, buscan El cucaracho y otros relatos. Está a un precio muy accesible además, y está corregida, sí, porque había 3 errores que mucha gente incluso me han dicho, no te preocupes, que eso nadie se da cuenta, pero yo los corregí. Nos vamos a un corte y regresamos ya para el final. Perfecto.